3 escalofriantes. Historias reveladas de Au Pair. Un mundo embrujado y susurros siniestros. Ana llegó emocionada a la Ciudad de México, lista para comenzar su aventura como au pair. La antigua casa colonial, donde se alojaría, parecía perfecta, con sus hermosos arcos y muros desgastados por el tiempo. Sin embargo, algo en el aire era diferente. Desde el primer momento, una sensación de inquietud se instaló en su pecho, como un eco distante que la llamaba. Los murmullos que renacían entre las paredes parecían advertencias. Los ecos de pasos en la oscuridad susurraban secretos que se esfumaban con el cansancio de su día a día. La atmósfera del barrio era pesada, como si las miradas sospechosas de los vecinos la siguieran a cada paso. Ella se esforzaba por encajar en la familia que la había recibido. Sonrisas forzadas, miradas furtivas. Algo anormal acechaba entre ellos. Curiosidad y miedo se entrelazaron en su mente, llevándola a indagar sobre la au pair anterior, que había desaparecido misteriosamente. La gente del barrio era evasiva. Sus voces se apagaban al pronunciar el nombre de su nueva familia. «Es mejor no preguntar», decían con ojos asustados, como si un manto de temor cubriera sus palabras. Una noche, agotada, el llanto sutil la despertó. Con el corazón acelerado, se levantó de la cama. Cada paso resonaba en el silencio. La casa parecía respirar, y a medida que se acercaba al origen del sonido, sintió un frío gélido recorrer su espalda. Al llegar a una habitación, la puerta entreabierta reveló una figura pálida, que se movía lentamente, como si intentara advertirle. Ana no pudo moverse. El aire se volvió denso. Un escalofrío le atravesó el cuerpo cuando la figura desapareció. Decidió ignorar lo sucedido, buscando refugio en la rutina diaria. Pero los ruidos inquietantes persistieron. Una noche, encontró un viejo diario escondido en el desván. Sus páginas estaban llenas de garabatos de la anterior au pair, advirtiendo sobre una sombra que siempre la seguía. Una sensación de terror se apoderó de ella. «No sigas» y «sal de aquí» resonaban en su mente cuando los employers mostraban una amabilidad desmedida. Esa misma noche, un susurro le llegó al oído, una mezcla de llanto y un grito ahogado. «Sal de aquí, antes de que sea demasiado tarde». Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Desesperada por respuestas, Ana se dirigió a la comisaría más cercana, pero se encontró con la indiferencia de unos policías que parecían tan corruptos como la situación que la rodeaba, noche tras noche. Su mente se llenaba de terror y confusión. A cada paso que daba en la casa, sentía que alguien la observaba. Había que descubrir la verdad detrás de la desaparición de la au pair anterior, los secretos oscuros que unían a sus employers. Pero el peligro se acercaba, y el ambiente se volvía más opresivo. Una noche, se paró frente a una puerta que nunca había notado. Un umbral que parecía llevarla a un abismo lleno de promesas rotas. Con el corazón disparado, se preguntó si realmente estaba lista para descubrir lo que se escondía al otro lado. La penumbra la envolvía, y cada latido de su corazón resonaba como un reloj de cuenta regresiva hacia un destino incierto. ¿Qué secretos la aguardaban más allá de aquella puerta?
La puerta, desgastada y cubierta de polvo, parecía susurrarle. Ana respiró profundo. Un tirón casi imperceptible la empujó hacia adelante. La manija de bronce, fría al tacto, hizo que un escalofrío recorriera su espina. Un aviso sutil de que no estaba sola. Al abrirla, un chirrido desgarró el silencio, revelando un estrecho pasillo que parecía tragarse la luz. El aire dentro era denso y rancio, como si los secretos llevaban años encadenados en aquel lugar. Sin más opción, se adentró, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Los muros estaban adornados con retratos en tonos sepias, familias sonrientes, que parecían observarla mientras avanzaba, y cuyas sonrisas se tornaban siniestras en la penumbra. Cada paso resonaba sobre el suelo de madera, haciendo eco en el pasillo, y mientras se adentraba más, las sombras parecían moverse. Ana sintió el impulso de regresar, pero algo dentro de ella la mantenía en su lugar, atrayéndola hacia la penumbra. Un escalofrío la sacudió al escuchar un murmullo, confuso, que parecía surgir de las paredes. Eran voces, profundas y llenas de dolor. Con cada palabra pronunciada, el sentimiento de opresión se intensificaba. De repente, su mirada se posó en una puerta al final del pasillo, una más pequeña, cubierta de manchas oscuras. Un grito ahogado resonó en su mente. ¡No entres! Pero el impulso fue más fuerte. Con el corazón palpitar de pánico, se acercó. La abertura se deslizó suavemente y exhibió una habitación llena de polvo y telarañas. Un antiguo candelabro pendía del techo. Las velas derretidas reflejaban una luz triste. En el centro había una mesa cubierta de una manta de tela rota. Ana se acercó lentamente. Lo que descubrió la dejó sin aliento. Un álbum de fotos en medio de la habitación, con imágenes de la ópera anterior. Sus ojos recorrieron las páginas, y el regreso de recuerdos olvidados la golpeó como un martillo. Las sonrisas se volvían siniestras mientras pasaba las hojas, y las últimas fotos mostraban a la chica cada vez más pálida, ensombrecida y con una desesperación silenciosa dibujada en su rostro. De repente reconoció algo, la misma sombra que la había acechado a ella. Acechaba a la joven antes. Se congeló al leer algo garabateado en la última página. ¿Quién será el próximo? El pánico la envolvió, como una manta húmeda. En ese instante, un golpe resonó desde detrás de ella, como si un viento oscuro hubiera cruzado la habitación. Ana giró rápidamente, encontrando la puerta delante de ella ya cerrada, y la oscuridad parecía haberse apoderado de la habitación. La sensación de ser observada volvió, intensa y aplastante, y un eco de risas heladas inundó su mente. La voz rasgada de la au pair desaparecida retumbó dentro de su cabeza como un eco de advertencia. «Sal de aquí, no puedes quedarte». En un intento de escapar, intentó abrir la puerta, pero era como si estuviera sellada por alguna fuerza invisible. Ana se dio la vuelta, los ojos desmesurados de terror. Las sombras danzaban alrededor de ella, y de repente, una figura se formó desde la oscuridad. Vio los ojos vacíos, un rostro que le era familiar, pero, a la vez, horripilante. La figura alargó su mano hacia ella, y en ese momento, Ana comprendió que la casa no solo estaba embrujada por la historia de la au pair desaparecida, sino que también estaba formada por las almas que había atrapado. Antes de que pudiera reaccionar, la luz titilante del candelabro parpadeó y se apagó, dejando a Ana sumida en la más absoluta oscuridad. El frío la envolvió. Un grito que no pudo salir de su garganta resonó en su mente. Podría escapar. Un súbito pensamiento la atravesó. Realmente había regresado a la vida de la que la anterior au pair había intentado huir. Mientras la oscuridad la tragaba,
Una voz susurrante resonó en sus oídos. «Eres tú la próxima». El peso de la habitación se intensificó a medida que los ecos se desvanecían, y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Estaba realmente atrapada en esa casa? ¿O había algo peor esperándola más allá de la puerta? Respiraciones entrecortadas resonaban en la oscuridad. Ana estaba paralizada, con la espalda pegada a la puerta. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, como seres vivos, buscando apropiarse de su esencia. «Debo salir de aquí», pensó, pero las voces lejanas la mantenían prisionera, susurrando secretos que no podía entender. Mientras el frío le calaba los huesos, resolvió moverse. Con pasos titubeantes, se adentró más en la habitación. El vislumbre de una ventana al fondo la llamó. Pequeñas partículas de polvo flotaban en el aire, iluminadas brevemente por el último rayo de luz que se filtraba de un mundo exterior que parecía olvidarse de ella. Cada paso resonaba como un tambor en su pecho. De repente, sintió un tirón en su cabello, como si alguien o algo la empujara hacia atrás. Se giró alarmada, esperando ver a la figura que había vislumbrado antes, pero solo había oscuridad. Su piel se erizó. «No puedo dejar que me atrapen», murmuró Ana, y corrió hacia la ventana. Cuando llegó, se dio cuenta de que estaba cerrada. Se apoyó contra el cristal, y para su horror, descubrió que estaba sellada con lo que parecía ser una pelusa de telarañas tan espesas que parecían parte de la propia madera. Una mueca de desesperación apareció en su rostro. No había salida. Con los latidos resonando en sus oídos, giró en busca de una nueva opción. Fue entonces que se fijó en el álbum, aún abierto sobre la mesa. Un impulso irrefrenable le hizo acercarse de nuevo. La primera imagen era un retrato de la au pair, aparentemente feliz, pero a medida que pasaba las páginas, el horror de lo que representaban las imágenes la agobiaba. Al avanzar, Ana sintió que un sudor frío comenzaba a escurrirle por la espalda. Las miradas en las fotos parecían seguirla, llenas de acusaciones. En cada retrato, el rostro de la joven se oscurecía, la sonrisa se desvanecía, y los ojos se volvían una sombra vacía. «¿Quién será el próximo?», resonó la pregunta como un eco en su mente. Al mirar a su alrededor, las marcas en las paredes comenzaron a cobrar vida, historias de sufrimiento grabadas en cada rincón. De repente, un grito sordo cortó el aire. Era un lamento, una súplica que parecía venir de todos lados a la vez. Ana sintió que la tierra bajo sus pies se movía. Justo en ese instante, el candelabro resplandeció de nuevo, proyectando luces parpadeantes que revelaron en la pared algo más que sombras. Eran rostros, rostros atrapados, lesiones y desesperación escrita en cada uno. Ana cubrió su boca con las manos al darse cuenta de que aquellos no eran solo rostros, eran las almas de aquellos que habían estado ahí antes, atrapadas en su propia historia. Las risas heladas regresaron, intensificándose hasta convertirse en un grito ensordecedor. Ana quería cerrar los ojos y despertar, pero no podía. Se encorvó, sintiendo que el peso de la angustia era insostenible, y cayó de rodillas. El eco de la au pair resonaba en su mente. «Sal de aquí». En su mente, la pregunta seguía citando respuestas. «¿Qué pasará si no puedo irme?». Fue en ese momento que escuchó un crujido detrás de ella. Se giró lentamente, y los ojos vacíos de la figura aparecieron de nuevo, pero esta vez estaba más cerca. Ana sintió la incomodidad de la desesperación, la urgencia de actuar. La figura, con sus brazos extendidos, pareció ofrecerle algo, una salida, un pacto silencioso. «¿Te atreves a aceptar tu destino?». El aire se volvió irrespirable, y mientras la figura se acercaba,
Ana se dio cuenta de que su lucha apenas comenzaba. La oscuridad la envolvió una vez más, y el murmullo de almas perdidas retumbaba en su mente. «¿Eres tú la próxima?» La voz resonó con una fuerza aterradora que la dejó marcada. En el silencio posterior, la habitación parecía reírse de ella, y Ana entendió que su tiempo se estaba agotando. La figura tomó forma, y antes de que pudiera gritar, todo se desvaneció en otra penumbra desconcertante. Pero una palabra resonó en el aire, clara como un grito. ¡Ayuda! Ana estaba atrapada, y el horror de la elección que debía hacer estaba a punto de ser revelado. Tendría que sacrificar a otro para salvarse. O peor aún, ¿qué pasaría si no había salida de esa casa atroz? La incertidumbre acechaba, y mientras la oscuridad se cerraba nuevamente sobre ella, un susurro dejó escapar lo que temía más. «Tú serás quien lo decida». Ana sentía que las sombras habían cobrado vida a su alrededor. La presencia de la figura seguía ahí, inmóvil, como un espectro expectante. Su corazón palpitaba con fuerza, cada latido acentuando su miedo. El lugar se sentía cada vez más pequeño, como si las paredes se estuvieran cerrando sobre ella. Tan pronto como el eco de la palabra «ayuda» se desvaneció, la figura dio un paso más cerca. El aire se tornó frío, y Ana pudo ver detalles que antes habían sido solo borrosos. Piel pálida, ojos profundamente hundidos en cuencas oscuras, y una sonrisa torcida que revelaba más de lo que ocultaba. «Ven, Ana. ¿No sientes ya la desesperación de otros que han estado aquí?» La voz sonaba a susurro y a grito al mismo tiempo, jugando con su mente y desdibujando la línea entre lo real y la locura. Ana apretó los ojos, deseando que todo fuera un mal sueño, que al abrirlos pudiera escapar, pero no podía. Tenía que enfrentar la verdad. Sin poder entender por qué, se sintió arraigada al suelo, atrapada entre su deseo de huir y la intrigante promesa de la figura. Un destino sellado, pero también una elección. Cuando su mirada se deslizó de nuevo hacia el álbum, le pareció que las imágenes esperaban su respuesta con ansias, cada rostro gritando en silencio, pugnando por ser liberado. Ellos sufrieron, como tú lo harás, a menos que elijas, dijo la figura, y su risa resonó, rebotando en las paredes como un eco distante de un juego macabro. ¿Elegir qué?, preguntó Ana, su voz temblorosa, apenas audible entre el resonar del horror que la rodeaba. ¿A quién sacrificarás para salvarte? Ellas ya están atrapadas, pero tú aún puedes decidir. La figura alzó una mano huesuda hacia el álbum, arrebatando la atención de Ana. Cada foto ahora parecía vibrar, invitándola a mirar más de cerca. Desesperada, Ana consideró una vez más la ventana sellada. ¿Era eso lo que le esperaba? Si la figura le ofrecía un pacto, significaba que había una manera de escapar. Pero ella se preguntaba si el precio sería demasiado alto. Las almas de las imágenes la observaban. Un grito distante de «¡ayuda!» parecía resonar de nuevo, y Ana pensó que podría ser la au pair, aquella cuya historia había comenzado todo. Ella había estado ahí, y ahora era su turno. Cada latido en su corazón casi podía darle la certeza de que su decisión estaba más cerca de lo que creía. No obstante, en su interior, el conflicto crecía. Sacrificar a alguien, aunque fuera por su propia vida. ¿Estaba realmente dispuesta a cruzar ese límite? La figura se acercaba. Su brillo se mezclaba con la oscuridad. Ana sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Vas a elegir? ¿O te arriesgas a convertirte en uno de ellos? Uno de los que jamás escaparán. Una imagen borrosa de la au pair apareció en su mente. Ana podía casi escuchar su llanto y sus súplicas.
¿Valía la pena condenar a otra persona para salvarse? Podía convertirse en la próxima víctima. El silencio era abrumador, y solo el sonido de su respiración agitaba el aire. En ese momento, Ana comprendió que lo único más aterrador que la figura y las sombras era lo que había en su propia mente. De pronto, vio una sombra moverse detrás de la figura. Su corazón se detuvo. Alguien más estaba ahí. Estaba atrapada en un laberinto de elecciones, mientras la oscuridad de cada cara perdía su forma y comenzaba a acercarse. ¿Qué has decidido, Ana? Un eco resonó, incrementando su pánico. La figura extendió un brazo. Ana tuvo que elegir ahora, pero algo en su interior le decía que la situación podría cambiar en un instante. La decisión que tomaría podía alterar más que su propio destino. Con el corazón latiendo en su garganta, hizo un movimiento titubeante, cuando de repente un grito explosivo resonó por la casa. ¡No lo hagas! Las puertas de la habitación crujieron, y la voz que conocía le acabaría de revelar el horror. Ana se detuvo. El tiempo pareció detenerse. ¿Quién estaba ahí? ¿Se interpondría en su elección, o sería parte del horror que estaba por venir? Y mientras la oscuridad parecía cobrar aliento, el susurro volvió. ¿Qué harás ahora, Ana? Las respuestas se volvían más difusas, y el terror se extendía sobre ella, como una niebla espesa. Ana sintió que la realidad se disolvía a su alrededor. La voz familiar, que había surgido en medio del caos, resonaba como un eco distante, y la figura seguía ahí, impasible. Su sonrisa, aún más amplia ante la confusión de la joven, la sombra que se movía a sus espaldas, tomó forma. Era Clara, la amiga que había llegado con ella a la casa. Ahora pálida y temblorosa, con los ojos desorbitados, Clara gritó de nuevo. «Ana, no, no te dejes llevar. Es un engaño, un juego en el que solo ellos ganan». Ana sintió que una corriente eléctrica pasaba entre ellas. El dilema se intensificó. La figura la instaba a decidir, mientras la mirada de Clara imploraba salvarse. La risa de la figura reverberaba, creando un paisaje de angustia que atravesaba la sala, mezclando el miedo de ambas. «¿Quién es ella?», preguntó Ana, su voz apenas un susurro, tratando de negar la realidad que la abrumaba. «Una de las que debiste dejar atrás», respondió la figura, mirando hacia Clara con desdén. «Pero harás lo que sientes. Su destino ya está sellado. Lo que queda es que elijas. ¿Serás tú quien rompa el ciclo de la desesperación? ¿O te arriesgarás a unirte a ella para siempre?» Clara retrocedió, temblando, mientras los gritos de las imágenes en el álbum se intensificaban, como si todas las almas atrapadas estuvieran desesperadas por salir. La presión en el pecho de Ana aumentó. La figura se acercaba más y más, desdibujando el límite entre el miedo y la locura. «Tienes que actuar, Ana. No hay tiempo», dijo Clara, su voz llena de tristeza. «No puedes sacrificar a otra persona. No te dejes engañar». Pero a medida que hablaba, su figura se desvanecía como una niebla, y Ana sintió que el frío comenzaba a envolverla de nuevo. «Tu amigo no puede ayudarte», murmuró la figura, acercando su rostro al de Ana. «Las decisiones son solo tuyas. Piensa en tu vida, en lo que podrías perder». Esos rostros en el álbum no esperaron tanto como tú. El terror la dominaba. Podía sentir la culpa y la desesperación apretarse a su alrededor como una serpiente, amenazándola con envolverla completamente. Instintivamente, se dio la vuelta hacia Clara, buscando apoyo, pero lo que vio le robó el aliento. Su amiga ya no estaba. En su lugar, un oscuro guiño se había abierto en la pared, absorbiendo la luz y dejando a Ana sumida en la penumbra. El eco de una risa burlona se desprendía desde la esquina. «Ellos pasan,
Pero tú tienes oportunidades que ellos nunca tuvieron. No lo olvides. Era un recordatorio cruel de su inminente elección. ¡No, Clara!, gritó Ana mientras la figura comenzaba a moverse de forma sinuosa, tomando control sobre la oscuridad. Apenas podía respirar. La presión de las elecciones chocaba en su mente y su instinto de supervivencia luchaba contra la moralidad. Con cada susurro del abismo, sentía que las almas atrapadas en el álbum taladraban su voluntad. No podía permitirse perder a Clara, pero tampoco podía participar en ese sacrificio. Su mente se dividía y el tiempo se desdibujaba. ¿Qué harás? La figura sonrió, sus ojos carentes de alma. Te arriesgarás a perderte a ti misma por salvarla a ella. ¿O acaso optarás por tomar las riendas de tu destino, para que nunca más te atrapen? Ana sintió que la oscuridad avanzaba, dispuesta a engullirla. Su cuerpo se movía de forma automática hacia la figura, y la decisión ya no era solo suya. Entonces, un grito agudo surgió del interior de la casa. «Ana, escapa, no elijas». El eco resonó más fuerte, llenando la habitación de pánico y desesperación. La figura extendió su brazo hacia ella, como un ancla a las profundidades. El grito había sonado como el de Clara, pero Ana sabía que el tiempo se agotaba. Si no elegía pronto, tal vez perdería la oportunidad de salvar a su amiga y a sí misma. Suspirando hondo, comprendió que el peligro no solo residía en una elección, sino en lo que había detrás de ella. ¿Quién sería realmente la sacrificada? La figura titubeó, como si también dudara. Entonces, el ambiente se volvió pesado. Ana, tú puedes decidir, pero ten cuidado. Lo que elijas puede cambiarlo todo. Y en ese instante, con cada sombra reclamando su atención, Ana entendió que aún había un hilo de esperanza, pero sería suficiente para desatar el caos que se avecinaba mientras la oscuridad se cerraba. Ana se preparó para confrontar el horror que acechaba en un rincón, sintiendo que la verdad de su elección estaba aún oculta, esperando a ser revelada. ¿Qué pasaría si lo que decidió no solo la afectara a ella, sino a todas las almas atrapadas en el tormento? Ana sintió una oleada de pánico recorrerla. La figura, con su mirada vacía y sonrisa gélida, aguardaba su respuesta. Todo se sentía a un segundo de estallar en caos. Se preguntaba si realmente podía permitir que Clara o cualquier otra alma pagara por sus propios errores. Sin embargo, el eco de la advertencia retumbaba en su mente. «Ana, despierta. No te dejes atrapar». La voz de Clara resonó, como un grito en medio de la tormenta, pero las palabras firmes de su amiga apenas lograban abrirse paso en la maraña de dudas que confabulaban contra ella. La oscuridad comenzó a solidificarse a su alrededor, brillante y pulsante, como un corazón latiendo en el vacío. Ana sintió que las sombras se apoderaban de su voluntad. Cada susurro de las almas perdidas en el álbum era como un hilo que intentaba atarla a un destino inquietante. «No puedes quedarte aquí, Ana», susurró la figura, su voz seductora como el hilo que guía a un pez hacia el anzuelo. «Tu amiga no volverá si decides dejarla atrás. Pero, ¿te has preguntado qué pasaría si eliges un camino diferente?» Ana cerró los ojos, intentando recordar a Clara tal como era, llena de vida y risas. Esa imagen tan vital la llenó de determinación. Justo cuando iba a abrir la boca para rechazar a la figura, un ruido sordo se escuchó detrás de ella, como si otra puerta se hubiera abierto en el abismo. «¡Ana, corre!», gritó una voz familiar. Esta vez no era Clara, era una sombra más familiar. Su madre. Ana se giró de inmediato, y en la penumbra vislumbró la silueta de la mujer que había perdido años atrás. «No puedes quedarte aquí.
No dejes que te roben la esencia de tu vida. La figura entrecerró los ojos. ¿Por qué te empeñas en seguir el camino que te fue impuesto? Hay libertad en la oscuridad, en dejar atrás el dolor. La voz se volvió más intensa, casi un canto, mientras el revuelo de sombras danzaba a su alrededor. «Tienes razón», gritó Ana, con una furia renovada, sintiendo que una llama ardía en su pecho. Su madre era la clave. El recuerdo de su amor la impulsaba hacia adelante. «No voy a sacrificar a nadie. Voy a combatir esto». La figura se retorció, su sonrisa ahora distorsionada por la furia. «¿Crees que puedes luchar contra tu destino? Todos están atrapados. No hay salida». Su risa resonó, burlona y cruel. En ese instante, un brillo comenzaba a formarse dentro de las sombras, como una antorcha encendida en la oscuridad. Ana se sintió más fuerte. «Si soy parte de esta historia, entonces elegiré mi propio final». «¡Despierten!», gritó, dirigiéndose a las almas perdidas. «No lo hagas». La figura avanzó, intentando detenerla, pero Ana sentía cómo su energía crecía. Las sombras comenzaron a desmoronarse, fragmentándose en un torbellino de gritos y susurros que se entrelazaban en la bruma. Ana sintió que su corazón latía al ritmo de un nuevo poder, como si todas las vidas mezcladas en el álbum fueran liberadas. Con cada grito de liberación, la figura retrocedía, perdiendo su forma. «No puedes salirte con la tuya, Ana», ladronó, su voz cayendo en un eco vacío. «Juntas, Clara y yo, romperemos este ciclo». Ana avanzó, impulsada por un torrente de determinación. De repente, el caos se volvió silencio, y frente a ella se mostró una grieta de luz, un portal brillante, lleno de promesas de libertad. Era una salvación, o el principio de algo peor. Pero ya no había marcha atrás. Con el viento soplando fuerte a su alrededor, Ana dio un paso hacia el portal. Aunque la figura intentó alcanzar su brazo, Ana sintió la conexión con todas las almas, como un tejido de vida y esperanza que la impulsaba hacia adelante. Con un último vistazo a la figura que ahora se retorcía en una desesperación aterradora, Ana entró en la luz, sintiendo cómo se desvanecía la oscuridad. Pero cuando pensó que había logrado escapar, una figura emergió de la penumbra. Era Clara. «¿Te has olvidado de mí?», preguntó entre lágrimas. La boca de Clara temblaba. «Lo que hay detrás de esa luz puede ser aún peor». La incredulidad quieta en la mente de Ana resonó en su pecho. ¿Qué verdad podría enfrentar ahora? La oscuridad podía ser solo el principio de otra lucha. La elección final estaba aún por descubrirse. Ana se sintió atrapada entre la luz y la figura oscura que había dejado atrás. Los ojos de Clara, brillantes pero llenos de temor, la atravesaron con una mezcla de incredulidad y pavor. «Esa luz no es como piensas», continuó Clara, su voz temblorosa. «Puede que sea un camino hacia algo más oscuro». La mirada de Clara recorrió el entorno, como si temiera que las sombras estuvieran al acecho. Ana trató de aferrarse a su amiga, buscando consuelo en su presencia, pero un escalofrío la recorrió, haciendo que se preguntara si realmente podría confiar en lo que decía. «¿Qué quieres decir?», la interrumpió. Su voz, casi un susurro. «Lo que dejaste atrás te sigue, Ana. No puedes escapar de tu propia oscuridad», dijo Clara, su rostro palideciendo. «Vimos el horror del vínculo que formaste con esa figura. Susurraban de ti, de tu miedo». De repente, la luz que parecía cálida y prometedora comenzó a tornarse opaca, como si un velo se hubiera colocado sobre ella. A su alrededor, la penumbra empezó a moverse, oscura como tinta negra. Susurros brotaron de todas direcciones, palabras entrelazadas, que parecían ser ecos de angustia y sufrimiento.
Era como si todas las almas que Ana había liberado antes ahora le gritaban desde la oscuridad. «No nos dejes atrás, Ana», resonaba una voz, entremezclándose con otras. «No repitas nuestros errores». Ana sintió el peso de sus decisiones, tan abrumador como el aire en una tempestad. ¿Qué deberían hacer entonces? ¿Cómo me detengo? La desesperación crecía en su pecho. La luz empezaba a desvanecerse, y con ella, la esperanza. «Debes enfrentar lo que realmente eres», Clara dijo, su voz now un eco de la figura oscura. «Esa luz no es salvación, es un espejo. Refleja lo que ocultas». Ana dio un paso hacia atrás. Su propia sombra parecía moverse con vida propia, intentando devorarla desde atrás. La figura oscura se proyectaba en la luz, transformándose en una amalgama de rostros, de aquellos que había conocido y perdido, su madre, sus amigos, incluso Clara misma. Todos sus ojos suplicantes, todos esperándola para hacer una elección. «¡No!», gritó Ana, su voz resonando en la oscuridad. «No soy como ellos. No voy a dejar que me atrapen en su ciclo». Pero la figura oscura sonrió, sus labios retorciéndose en una mueca burlona. «¿De verdad lo crees? Eres parte de esto, Ana. Este es tu legado». Ana cerró los ojos, sintiendo las lágrimas deslizarse por su rostro. La angustia, el miedo, cada dolor que había sentido, amenazaba con desbordarse por completo. Sus palabras se tornaron en un grito desgarrador. «¡No me definirán!». Esa explosión de energía hizo que la luz parpadease intensamente. Las sombras retrocedieron un momento, como si fueran repelidas, pero, de pronto, el eco de risas siniestras retumbó, y la figura se lanzó hacia ella, buscando consumir su valentía. «Ana», Clara gritó, «no olvides quién eres. Estás aquí por un motivo. Tu lucha no es solo contra ellos, sino también contra ti misma». Con cada palabra de Clara, Ana sentía que su coraje renacía. Con un profundo aliento, tomó la mano de su amiga. «No estoy sola. Todo esto no se trata de mí. Se trata de lo que elegimos ser. El pasado ya no me define». Mientras la oscuridad intentaba envolverlas, Ana cerró los ojos y dejó que la luz inunda su ser. Una ola de calor y energía comenzó a emanar de ellas, volviendo a la figura oscura contra su propia voluntad. El pánico se apoderó de su rostro cuando se dio cuenta de que estaba enfrentando su propia creación. Una explosión de luz la rodeó y Ana sintió que se desvanecía. Todo era un caos a su alrededor, pero en su interior una certeza crecía. El horror no debía ser su destino. No debía ser la historia que la definiera. Y así, con un último destello, sintió que caía hacia un abismo blanco. Pero antes de que la luz la consumiera por completo, una sombra emergió del caos. Una forma familiar, serpenteando entre los fragmentos. «No has acabado, Ana. Tu viaje apenas comienza». Ana quedó suspendida entre la luz y la oscuridad, sintiendo una presión creciente en su pecho. ¿Realmente podría escapar de los horrores de su pasado? ¿O sería condenada a vivir con ellos por siempre? A medida que la luz se desvanecía, un susurro le llegó. «La verdad que descubrirás es solo el principio, siempre y cuando elijas ver». La caída se detuvo de súbito. Ana se encontró de pie, aunque el suelo parecía vibrar bajo sus pies, como si estuviera hecho de agua. La luz fría y opaca la rodeaba por completo, pero no sintió miedo. En ese momento, la presencia de Clara a su lado se desvaneció, dejándola sola con sus pensamientos. «¿Dónde estoy?», murmuró, la voz apenas un eco perdido en el vacío. La pregunta se perdió en el aire, pero la respuesta llegó en forma de un susurro apenas audible. «En el umbral de tu verdad». Ana dio un paso adelante, la incertidumbre arrasando su ser, mientras su corazón latía con fuerza.
Un rayo de luz trajo consigo una visión, pasillos largos y oscuros. Se extendían ante ella, cada uno lleno de puertas cerradas. Alcanzó a oír susurros desde el interior de esos cuartos. Voces atrapadas que parecían convocarla. Sin saber por qué, se acercó a la primera puerta. Era de un color rojizo, desgastada por el tiempo. Con un empujón, la puerta se abrió, revelando un cuarto lleno de espejos. En cada uno de ellos, Ana vio fragmentos de su vida, momentos que había olvidado, decisiones que había tomado y heridas que aún sangraban. «Esto no es real», protestó, intentando cerrar la puerta, pero algo la detuvo. Un reflejo, más pálido que los demás, sonrió con una sonrisa siniestra. «Esto eres tú, Ana. Acepta lo que eres. No puedes huir». Con cada palabra, la figura se hacía más reconocible. Era un eco de sus propias inseguridades. Un recordatorio de que la oscuridad que había dejado atrás no era más que un reflejo de su alma. «¡No!», gritó ella, pero la imagen en el espejo se burló. «Cada vez que intentaste olvidarme, volviste a caer en la misma trampa. Todo lo que evitas regresa. ¿No lo ves?». Desesperada, Ana salió del cuarto. Las voces se intensificaron, bordes de pánico que reverberaban por todo el lugar. Corrió hacia otra puerta. Esta vez era negra, como una boca abierta a la oscuridad. Tiró de la manija, y ésta se abrió con un chirrido lastimero. Dentro, encontró una sala repleta de sombras. La luz parecía no penetrar, y la sensación de frío la envolvió. Allí, un viejo gramófono sonaba, emanando una melodía suave pero inquietante. En el centro, una figura danzaba, su rostro escondido en la penumbra. Ana se sintió atraída, incapaz de apartar la mirada. Entonces, una mano helada se posó en su hombro. Se giró rápidamente, solo para ver la figura oscura que había enfrentado antes. «Pensaste que podías librarte de mí», dijo con una voz que resonaba en su interior. Ana retrocedió, horrorizada. «No, no eres yo. No me definirás». La figura oscura sonrió, su expresión cargada de siniestras promesas. «Esa luz que crees poseer, un simple brillo entre la oscuridad. El temor y la desesperación son parte de ti, y siempre lo serán». De repente, una explosión de risas resonó dolorosamente en el aire, cada eco alimentando su pánico. Ana se centró en el sonido y se dio cuenta de que las risas venían de las voces de las almas perdidas que había oído antes. Ellas danzaban a su alrededor, atrapadas entre la luz y la oscuridad. «¡Libéranos!», gritaban en desesperación. Ana se sintió arrastrada. «¿Cómo? Los dejé atrás». Las voces se convirtieron en un grito unánime. «Todo arrepentimiento se puede redimir, solo si decides enfrentarlos». Mientras la figura oscura avanzaba, Ana comprendió que su lucha no era solo con lo que había dejado atrás, era con lo que estaba dispuesta a enfrentar en su interior. La luz ya no era una opción, pues sabía que debía arriesgarlo todo. Sacando fuerza de su interior, rectificó su postura. «No soy solo errores, soy más que miedo y oscuridad. He venido a recuperar mi luz y también la de los demás». Con decisión, avanzó hacia la figura oscura. Un chispazo de luz estalló entre ellas, pero la sombra no se detuvo. Mientras se acercaban a un choque inevitable, Ana intuyó que aún había un camino que nadie había visto. «El tiempo se acaba, Ana», murmuró la figura. «Descubrirás que nadie está realmente a salvo». A medida que la oscuridad y la luz se entrelazaban, el eco de su lucha resonó por el aire. Ana se enfrentaba no solo a un enemigo, sino a un destino que aún no podía prever. ¿Sería capaz de cambiarlo? ¿O la sombra la consumiría por completo, dejando solo silencio? La oscuridad explotó en un estallido de luces intermitentes.
como si el universo mismo estuviera abriendo sus puertas. Ana sintió la intensidad del aire, un torbellino de emociones y recuerdos que chocaban entre sí. La figura oscura fue en busca de su esencia, un reflejo de su miedo. Con un grito de determinación, Ana desvió la mirada, obligándose a enfocar más allá de su adversaria. Al otro lado, las puertas alineadas en los pasillos parecieron resplandecer, como si esperaran su llamado. De pronto, una puerta en particular atrajo su atención. Era de un azul profundo, cubierta de una neblina extraña que susurraba seductoramente su nombre. Sin pensarlo, corrió hacia ella. La figura oscura, confundida por su desinterés, la siguió, pero la neblina la detuvo. Ana giró el pomo y la puerta se abrió con un quejido gutural, revelando un vasto salón repleto de sombras danzantes. Cada una de ellas parecía experimentar su propio tormento, retorciéndose y lamentándose. El aire olía a humedad y decadencia. Aquí están las almas que no encuentras, aquellas que no dejaste ir, murmuró una de las sombras, tomando la forma de una persona que Ana apenas reconoció. Era Clara. Su rostro, una mezcla de tristeza y calma, reflejaba lo que había pasado. Cómo se mantuvo al lado de Ana, incluso en los momentos más oscuros. Clara. Ana la miró con expectación. ¿Por qué estás aquí? Porque tú aún te encadenas a tu pasado, respondió Clara, su voz apenas un susurro en la tempestad de lamentos. Tienes que enfrentarlo. Nosotras, las olvidadas, estamos atrapadas por tu dolor. Ana respiró hondo, comprendiendo que cada sombra en el salón eran fragmentos de su historia, partes no resueltas de su ser. Avanzó hacia ellas, una sensación de pena invadiendo su corazón. Lo siento tanto. Las sombras comenzaron a moverse más rápidamente, como si la empatía de Ana irradiara luz sobre ellas. Libéranos, libera tu verdad, chirriaron al unísono. La figura oscura a lo lejos se estremeció, incapaz de soportar el creciente brillo de Ana. Entonces, una nueva voz se sumó al coro, esta vez más fuerte, más resonante. No huyas, Ana, enfréntalo. He sido tu mayor error, pero también tu mayor lección. Era su propia voz, su propio reflejo. En ese momento, comprendió que el dolor podía transformarse en poder, si elegía confrontarlo. Ana cerró los ojos, sumergiéndose en el abismo de sus recuerdos, recordando cada pérdida, cada traición, cada instante que la llevó a ese punto. El salón comenzó a temblar, la oscuridad y luz luchando ferozmente en su interior. Entonces, como el agua que desborda un dam, comenzó a llorar, liberando todo el dolor y arrepentimiento que había acumulado. Las sombras, ahora iluminadas por su desahogo, se acercaron y en un instante, la figura oscura se desvaneció, llevándose consigo todo rastro de miedo que había engendrado. Al abrir los ojos, Ana se dio cuenta de que estaba en el mismo salón, pero ahora la atmósfera era diferente. La luz brillaba cálida y dorada. El salón era un espacio de paz. Las sombras, una a una, comenzaron a desaparecer con susurros de agradecimiento, pero todavía había una puerta que no había abierto. Al final del pasillo, la más antigua y desgastada de todas, la curiosidad la empujó hacia adelante. ¿Qué habría detrás de esa puerta? La última batalla de su alma. Ana colocó su mano en el pomo, sintiendo una vibración sutil. ¿Y si lo que hay dentro es tu perdición? Resonó de nuevo la voz oscura. Con un profundo suspiro, se preparó para abrirla. Nadie podía saber lo que se escondía del otro lado, pero una cosa era segura. Su viaje apenas comenzaba. La puerta chirrió al abrirse, y Ana se encontró en un espacio vasto y brillante. Una sala que parecía no tener fin.
La luz resplandecía de manera etérea, pero no era abrumadora. Era suave, como un abrazo cálido al que se aferró aliviada. Al mirar a su alrededor, vio que el lugar estaba adornado con recuerdos, risas compartidas, lágrimas derramadas y reconciliaciones esperadas. En el centro, un espejo monumental reflejaba su imagen, pero no era solo un reflejo físico. Este espejo mostraba su verdadero yo, cada defecto y virtud, cada lucha y cada victoria. «Este es el momento, Ana», sonó una voz suave, la de Clara, llena de amor y amparo. «Aquí puedes dejar atrás todo lo que te ha pesado, lo que te ha limitado». Ana dio un paso adelante, sintiendo el poder del reflejo. Por primera vez, se miró de verdad, y las sombras del pasado comenzaron a retroceder. La figura oscura, que había sido una sombra constante, ahora se desvanecía lentamente en el aire. Cada susurro de dolor que había estado atormentándola comenzó a diluirse en esa luz. «Perdónate», continuó la voz de Clara. «Cada error que cometiste formó parte de tu viaje. Ya no necesitas cargar con ese peso». Ana sintió cómo las lágrimas caían por sus mejillas, pero esta vez no eran de tristeza, eran lágrimas de liberación. «Te perdono a ti misma», murmuró, y con cada palabra, el espejo brilló con más intensidad. Las sombras a su alrededor parecían danzar, no en un estado de desespero, sino celebrando. De repente, un destello de imágenes cruzó el espejo. Vislumbró a aquellos que había amado, a aquellos que había perdido. Vio a su madre, sonriendo en un día de verano, y recordó los momentos en que su risa llenaba la casa. Vio a Clara, riendo en sus primeras aventuras como au pair. «No están perdidos. Están contigo», susurró el espejo. «Siempre lo estarán». Con esa revelación, la luz se volvió deslumbrante. Ana sintió que su corazón vibraba al unísono con la energía del mundo. El miedo había sido su cadena, pero ahora todas esas cadenas se deshacían como hilos frágiles. «He vivido con miedo demasiado tiempo», se dijo en voz alta. «Ya no más». Con un nuevo impulso, se giró hacia la sala y vio las puertas abiertas, cada una representando un camino nuevo. Caminó hacia la más cercana, una puerta dorada que le recordaba a un nuevo amanecer. «Elijo vivir, elijo ser libre», repitió, y con cada paso, su carga se aligeraba, su esencia renacía. Cruzó el umbral, y al otro lado, se encontró en un mundo vibrante, lleno de posibilidades. El cielo era de un azul profundo, los árboles susurrantes como viejos amigos. Todo parecía nuevo, fresco, dispuesto a ser explorado. A lo lejos, vio a otros como ella, almas libres que habían enfrentado sus propios horrores y habían decidido levantarse. Ana sonrió al comprender que había encontrado su camino. Había enfrentado su pasado y lo había abrazado, permitiendo que lo enmendase, y aunque sabía que los ecos de la oscuridad podían intentar regresar, ahora tenía las herramientas necesarias para enfrentarlos. Se volvió hacia el espejo de la luz, y un último mensaje resonó en su corazón. La lucha no termina, pero lo que elijas ser hoy dictará el final de tu historia. Recuerda siempre tu luz. Sintiéndose empoderada, dio un paso hacia adelante, perdiéndose entre las sonrisas y las risas de quienes se habían liberado junto a ella. En esa nueva vida, Ana aprendió que no se trataba de escapar de su historia, sino de transformarse en la heroína que siempre había estado destinada a ser. Con su corazón en paz, una nueva aventura la aguardaba, y esta vez iba a vivirla sin miedo. Ana respiró hondo, sintiendo una oleada de gratitud por lo vivido. «Gracias, Clara. Gracias a todas las almas que me acompañaron», susurró, ya lista para su futuro, mientras el sol se ponía sobre el horizonte. En el corazón de la Ciudad de México, un nuevo capítulo se escribía.
lleno de promesas y esperanza. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu apoyo hace la diferencia en este viaje.